Bien. Bueno, hay preguntas acá de este último ejemplo para darle tiempo a mientras se conectan los demás compañeros. Algo no está claro de acá, que no se recuerda de alguno. Miren que en esta integración por partes a la vez se aplica derivada y se aplica integral. Miren que no se olvidan lo del primer parcial, se incluye acá, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tiene cálculo que, por decirlo así, integra todos los temas, ¿verdad? ¿No? Todo lo relaciona desde el principio al final, desde matemáticas y primeros temas de cálculo con los que se están viendo en el presente, ¿verdad? No, todo va relacionado. Entonces, no hay preguntas de este ejemplo. Para mí va todo claro, Lick. Te Bien. voy entendiendo. Bueno, me alegra. Bien. Entonces, aquí te lo presente es tener cuidado con las fórmulas y las operaciones que se hagan, ¿verdad? Bueno, tema 2, área bajo curvas. Integral definida. Definición. Sea f de x una función con una antiderivada que denotaremos por f de x, mayúscula. Sean a y b dos números reales tales que f de x y f de x mayúscula, es decir, su integral, existen para todos los valores de x en el intervalo cerrado con puntos extremos a y b, es decir, en un intervalo desde a hasta b. Entonces, la integral definida de f de x igual a hasta x igual a b se denota por la integral de a b de f de x y se define por esta fórmula, ¿verdad? Se define por esta fórmula. La integral definida. La integral de a hasta b de f de x es igual f mayúscula de b men f, la integral de la función evaluada en b menos la integral de la función f evaluada en a. Los números a y b se denominan los límites de integración y a es el límite inferior y b es el límite superior. Por lo regular, a es menor que b, es decir, está a la izquierda de b, pero esto no es esencial, ¿verdad? Cuando evaluamos una integral definida, por conveniencia se acostumbra a utilizar unos paréntesis rectangulares grandes en el lado derecho de la siguiente manera. Es decir, al integrar la función para los límites de a a b, para f de x, se integra la función, esto es en notación, claro, ¿verdad? Se integra f de x mayúscula, que indica que ya se integró, y a la par se ponen los límites de integración, ¿verdad? No hay que creer que este es un exponente, sino que a la par del paréntesis. Esto va a ser igual la función evaluada en b, ¿verdad? Su integral menos la función integrada de f evaluada en a, ¿verdad? Entonces, esto lo leemos como la integral definida de f de x de a, de x igual a hasta x igual a b, es f mayúscula en x en b menos f en x, f mayúscula en x en a. La notación de paréntesis que aparece en medio significa que la función dentro de ello debe evaluarse en los dos valores del argumento que aparecen después de los paréntesis. Ahora, para la guía, hay unos ejercicios que dice, encuentre la integral definida. Entonces, lo que van a hacer es aplicar esto, ¿verdad? Los desarrolla como estos ejercicios, ¿verdad? Ejemplo 1, nos piden evalúe, es decir, nos piden la integral en el inciso A
de menos 1 hasta 2 para x a la 4 de x. El inciso B, la integral de 1 a 3 de 1 sobre t de t, y C, la integral de 0 a 2 de e a la 3x de x. Entonces aquí aplicamos las fórmulas de integrales que hemos visto, ¿verdad? Para el inciso A, la integral de menos 1 hasta 2, los límites de integración de x a la 4, va a ser igual, entonces aplicando la fórmula de integral de la potencia de una potencia x sería 4 más 1, x a la 4 más 1, que más 5, da 5 sobre 4 más 1, que da 5. Se encierra en paréntesis y a la par se escriben los límites de integración 2 y menos 1. Ojo, esto no es exponente, ¿verdad? El 5 sí es exponente, ¿verdad? Pero este no, este es límite de integración 2 y menos 1 aquí abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos esto porque estamos aplicando esta fórmula. La integral de la función evaluada en B en el límite superior menos la integral de la función evaluada en A, el límite inferior. Entonces evaluamos. X a la 5 sería 2 a la 5 sobre 5 menos 1 a la 5 sobre 5. Es decir, se sustituye primero el límite superior en la función que salió después de integrar y se le va a restar el límite inferior evaluado en la función después de integrar, ¿verdad? 2 a la 5 sobre 5 menos 1 a la 5 sobre 5. Entonces aquí con la calculadora, ¿verdad? Aquí me va a quedar 2 a la 5, 32 quintos, menos 1 a la 5. Recuerden que siempre que se va a elevar un negativo a un exponente hay que ponerlo entre paréntesis, y la calculadora tiene paréntesis, estas Casio que se encuentran ahí, ¿verdad? En el comercio. Menos 1 a la 5 da negativo 1, ¿verdad? Negativo 1/5 al evaluar esto, ¿verdad? Entonces 32 quintos menos 1/5, esto se vuelve suma, más 1/5. 32 quintos más 1/5 queda 33 quintos. Este va a ser el resultado de esa integral definida, ¿verdad? Para el inciso A. Inciso B. Integral de 1 sobre, integral de 1 a 3 para 1 sobre t de t. Recuerden que de la fórmula de integral les dice que si la variable si es t a la menos 1 o escrito de 1 sobre t, entonces su integral por fórmula directa va a ser igual logaritmo natural del valor absoluto de t, que se va a evaluar para 3 y 1, ¿verdad? Se va a evaluar para 3 y 1. Evaluando, esto va a ser igual logaritmo natural del valor absoluto de 3 menos logaritmo natural del valor absoluto de 1. Logaritmo natural de 3, del valor absoluto de 3 se puede dejar expresado, pero logaritmo natural de 1 da 0, ¿verdad? Logaritmo natural de 1 da 0. Entonces me va a quedar logaritmo natural de 3 menos 0, que esto es igual logaritmo natural de 3. Si lo quieren dejar en forma de logaritmo natural expresado, si no en decimal, el valor que les dé, ¿verdad? El valor que le da logaritmo natural de 3, ¿verdad? Es 1.0986, 1.0986, más decimales. O queda así, ¿verdad? En este ejemplo. Inciso C. Aplicando siguiente fórmula, solo viendo constante de integración, para el inciso C, que es de 0 a 2 de e a la 3x, tenemos que integral de e a x más b es igual 1 sobre a por e a la ax más b más c, ¿verdad? Claro que aquí, sí, más c. Pero en la integral definida se omite, ¿verdad? La constante de integración, pero aquí pongo la fórmula tal como es, ¿verdad? Entonces aquí, evaluando e a la 3x sobre e a la de 0 a 2, integrando de 0 a 2, e a la 3x, esto es igual e a la 3x sobre 3, ¿verdad?
Esto 1 sobre A. Esto equivaldría a 1 sobre 3 por E a la 3X sería E a la 3X sobre 3. Solo se aplica esta fórmula. ¿Qué se va a evaluar para los límites de integración 2 y 0, ¿verdad? Evaluando, esto va a ser igual E a la 3 por 2 sobre 3 menos E a la 3 por 0 sobre 3. 3 por 2 aquí arriba me va a quedar 6, ¿verdad? E a la 6 sobre 3 menos E a la 0 sobre 3. Siguiente paso. E a la 6 sobre 3, para no ponerlo decimal, lo dejamos expresado. Pero E a la 0, toda potencia, no importa la base, evaluada en 0 es igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí me queda un tercio, ¿verdad? 1 sobre 3, un tercio. Lo podemos dejar acá o sacando como factor común. Un tercio me va a quedar un tercio por E a la 6 menos 1, ¿verdad? Entonces esta sería la respuesta. Cualquiera de estas dos sería la respuesta, ya sea esta o esta otra, ¿verdad? Esta solo que expresada como producto de dos factores, pero cualquiera de estas dos es válida. No sé, ¿hay preguntas de esto? Está claro, aquí solo es de aplicar las fórmulas y evaluar, ¿verdad? Que primero se evalúa el límite superior y se le va a restar la función que resulta después de integrar evaluada en el límite inferior, ¿verdad? Entonces no sé si está claro, se está entendiendo. Bueno. Solo 4 están conectados ahorita. Bien. Teorema 1, que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Dice, sea f de x una función continua no negativa en a menor o igual que x menor o igual que b. Y sea f de x una antiderivada de f de x. Entonces, a mayúscula, que es la notación del área entre y igual a f de x, el eje x y las líneas verticales x igual a a y x igual a b, está dada por la integral definida, integral de ab de f de x igual la integral de f evaluada en b menos la integral de f evaluada en a. Ejemplo 2. Evalúe el área entre la gráfica y igual x cuadrado, el eje x y el eje x de x igual a 0 hasta x igual a 2. Entonces, en estos ejercicios, porque lo que nos piden es hallar el área. Entonces, aquí es importante graficar, ¿verdad? Aquí tenemos que graficar la función. Entonces, aquí sí aplicar, antes de aplicar la integral. Entonces, lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios cuando nos piden el área, hay que graficar porque hay que colorear o sombrear dónde está el área que nos piden, ¿verdad? Calcular. Entonces, hay que evaluar para y igual x cuadrado valores de x de 0 hasta 2. El mismo ejercicio nos dice para qué valores evaluar, ¿verdad? De qué valor a qué otro valor, porque nos dan un intervalo, ¿verdad? Al decirnos de líneas verticales x igual 0 a x igual a 2, nos están diciendo desde dónde graficar y desde dónde integrar, ¿verdad? Bien, entonces, evaluamos, damos un valor de x y evaluamos en la función para hallar el correspondiente valor de y. Y es igual 0 al cuadrado, ¿verdad? Para x igual 0, y igual 0 al cuadrado da 0. Entonces, la coordenada va a ser el punto 0, 0. Para x igual a 1, y va a ser igual 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es igual a 1. Para x igual a 2, 2 al cuadrado igual a 4.
con estas coordenadas vamos a hacer la gráfica de la función, ¿verdad? O sea, para 0 es 0, para 1 es 1 y para 2 es 4. Entonces, tenemos que sacar al área que nos dice el problema. El problema nos dice que el área entre la gráfica, el eje X de X igual a 0 a X igual a 2. Entonces el área delimitada por el eje X, ¿verdad? No va a ser el área de arriba, sino que esta, porque si está limitada por el eje X es el área que está debajo de la curva, ¿verdad? Y que así se llama el tema de esta de integrales definidas, área bajo la curva. Muy bien, ya cuando tenemos el área ubicada después de graficar, el área la vamos a calcular aplicando el teorema fundamental de cálculo, que es la misma fórmula de integral definida, ¿verdad? Entonces, el área va a ser de 0 a 2 de x cuadrado de x, que es la función que nos están mencionando ahí. Integramos x a la 2 más 1 sobre 2 más 1, me va a quedar x a la 3 sobre 3, que la vamos a evaluar para las integrales 2, para los límites 2 y 0. Estos mismos se ponen acá, ¿verdad? Siguiente paso es evaluarlo, ¿verdad? Siempre el límite superior se evalúa primero. X a la 3, entonces sustituyendo quedaría 2 a la 3 sobre 3. Menos límite inferior evaluado sería 0 a la 3 sobre 3. 2 a la 3 me va a quedar 8 tercios y Sí, 0. una duda. Y Ajá. ahí dice X a la 2, ¿por qué allá ponemos X a la 3? Porque aquí ya integramos. Ah, ok. O sea, aquí está integrado. Aquí nos piden integrar. Aquí ya está integrado. Integramos, es decir, x a la n más 1, a la 2 más 1, 3. Y sobre 3 más 1, perdón, a Ah, la 2 más 1, no, no. aquí ya se integró, ¿verdad? Ok, sí, sí, Y aquí ya. solo ponemos, le encerramos entre paréntesis y ponemos los límites de integración y aquí evaluamos. Entonces el área va a quedar 8 tercios unidades cuadradas, ¿verdad? O sea que esta área que está dibujada acá es de 8 tercios unidades cuadradas. Entonces le pone ahí, en este tipo de ejercicios, les pone unidades cuadradas en la respuesta, a la par del valor, ¿verdad? Que nos da. Otro ejemplo, dice, evalúe el área entre la gráfica y igual 16 menos x cuadrado y el eje x, de x igual a 0 a x igual a 4. Es decir, que aquí suponen que hay líneas imaginarias, ¿verdad? Que aquí hay una línea imaginaria de x0 y x4 para estos ejercicios. Y limitada por el eje X, líneas imaginarias de acá de X, o sea, es el área bajo la curva. Bien, entonces lo recomendable aquí es primero sacar la gráfica de la función, ¿verdad? Entonces aquí lo que se recomienda es primero para ver cómo está el área. Entonces damos valores de X. ¿Qué valores de X vamos a dar? Valores que sean los que nos dan, ¿verdad? Desde 0 hasta 4. Entonces aquí yo tomo 3 valores, uno más de los que me dan, desde 0 hasta 4. Es decir, para x igual a 0, para x igual a 1 y x igual a 4. Evaluando para hallar el valor de y correspondiente, tenemos y igual 16 menos 0 cuadrado igual a 16. Para x igual a 1, y es igual 16 menos 1 al cuadrado es igual a 15. Para x igual a 4, y igual 16 menos 4 al cuadrado me va a quedar a 0. 16 menos 16 da 0. Y se me forman estas coordenadas, ¿verdad? 0, 16 y los ubicamos, ¿verdad? 0, 16, el intersecto acá. 1, 15, está 1, 1, 15 acá, ¿verdad? Y 4, 0 es un intersecto en X, ¿verdad? Entonces se nos da esta curva. Entonces esta área de abajo que está en amarillo acá es el área que debemos calcular aplicando fórmula de integral definida. Tenemos, entonces el área va a ser igual la integral de 0 a 4 de 16 menos x cuadrado.
Entonces, entonces integramos cada término. La integral de una constante es la constante por x, ¿verdad? Por la variable. Me va a quedar 16x. La integral de x a la 2 va a ser x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Entonces me queda a la 3 sobre 3, ¿verdad? Encerramos entre corchetes y aquí ponemos los límites de integración, ¿verdad? 4 y 0. El superior y el inferior. Entonces el siguiente paso es evaluar, ¿verdad? La función que nos dio después de integrar, primero para el límite superior 4 y en segundo lugar para el límite inferior 0. Entonces, evaluando para el límite superior, tenemos 16 por 4 menos 4 a la 3 entre 3. Todo entre paréntesis. Ojo con, aquí es importante usar estos signos de agrupación para no confundir, ¿verdad? Los signos de agrupación aquí son importantes porque va restando, puede haber error si no se usa signos de agrupación. Entonces, menos, como el límite inferior se evalúa también, ¿verdad? En la función que nos dio después de integrar. Entonces aquí me va a quedar entre corchetes, restando 16 menos 0, perdón, 16 por 0 menos 0 a la 3 sobre 3. Todo esto se me hace 0, ¿verdad? En el segundo corchete. Entonces la respuesta va a salir de acá, ¿verdad? 16 por 4 es 64, menos 4 a la 3 sobre 3, va a quedar 64 sobre 3. Con la calculadora 64 menos 64 tercios es igual 128 tercios y le agregamos unidades cuadradas. Entonces, el área bajo la curva que nos están pidiendo en esta imagen que está en amarillo, tiene un valor de 128 tercios unidades cuadradas. 128 tercios, que si fuera en decimal sería 42.67, que también lo pueden expresar en decimal, ¿verdad? 42.67 aproximado es el área expresado en decimal, esa fracción de 128 tercios. No sé si hay preguntas, me pueden interrumpir, ¿verdad? Sí. Ejemplo 4. Entonces, área bajo curvas se aplica la fórmula de integral, ¿verdad? De la integral definida. Ejemplo 4. Nos pide, determine el área acotada por la curva. Y igual 3x cuadrado más 2x más 5, el eje x y las líneas x igual a 1 y x igual a 3. Es decir, unas líneas imaginarias que salga de 1 y 3 en el plano cartesiano, ¿verdad? Para el eje x, 1 y 3, ahí más o menos. Bueno, entonces lo primero, lo que se recomienda es mejor hallar la gráfica. Para eso vamos a evaluar valores. Bueno, yo evalué desde -1, un poco antes, ¿verdad? No, se puede evaluar desde los valores que dicen, desde 1 hasta 3. Solo para darle un poco más de forma, ¿verdad? Pero desde 1 hasta 3. Yo evalué antes, se puede hacer también, ¿verdad? Valores antes y, digamos, si evaluamos para -1, ¿qué me quedaría? 3 por -1 al cuadrado, más 2 por -1, más 5, esto me quedaría 6. Para 0, al evaluar, solo sería igual a la constante 5 de la ecuación. Para 1, quedaría 3 por 1 más 2 por 1 más 5 igual a 10. Y para 3, quedaría 3 por 3 al cuadrado más 2 por 3 más 5 igual a 38. Bien, entonces estos puntos los ubicamos para darle forma a la gráfica, ¿verdad? Para -1 queda en 6, ¿verdad? Punto acá. Para 0 queda 5, ¿verdad?
para 1 queda 10. Y para 3 queda 38, ¿verdad? Para 3 queda 38, es decir, tirando una línea donde se encuentre de X, perpendicular al eje X y perpendicular al valor que quede en la coordenada. Y este va a ser, como son líneas imaginarias de X igual a 1, ¿verdad? Entonces, perpendicular, una línea aquí va a ir, ahí va, en este sentido va a ir la gráfica, ¿verdad? Desde 1 hasta 3, ¿verdad? O sea, se forma aquí una semi-rectángulo, ¿verdad? Semi-rectángulo. Bien, entonces el área sale de integrar la función. Para integrar la función se sale de integrar cada uno de los términos. 3x cuadrado, entonces la constante queda 3, y se integra x a la 2. La integral de x a la 2 sería x a la 2 más 1, que es 3, sobre 2 más 1, que es 3, más 2x, que es igual 2 por x a la 1 más 1, que es de 2 sobre 1 más 1 más 2, ¿verdad? Que 2 solo la acompaña. Y la integral de la constante va a quedar la constante multiplicada por x. Esto se encierra entre corchetes y se indica, se ponen a la par los límites de integración que tenemos que evaluar, ¿verdad? Bien, pero esto se puede simplificar, ¿verdad? 3 entre 3 se cancela y me va a quedar solo x a la 3. 2 sobre 2 me va a quedar x a la 2. Y 5x queda 5x, ¿verdad? Entonces aquí queda más simplificado y a la par los límites de integración que se van a evaluar, ¿verdad? Entonces el área va a ser igual, evaluando esto, evaluando primero el límite superior, ¿verdad? Sería 3 a la 3 más 3 a la 2 más 5 por 3. Menos 1 a la 3 más 1 a la 2 más 5 por 1. Entonces, la suma de estos valores, en primer corchete da 51 y la suma de los valores en el segundo grupo de corchete, el par de corchetes da 7. 51 menos 7 da 44 unidades cuadradas. Entonces, esa es el área que se sacó aplicando integral definida. Entonces, aquí es importante, el eje X es todo lo que porque está limitado eje X, la curva y las líneas verticales, ¿verdad? No va a ser el área arriba, ¿verdad? Que pega con el eje Y, porque no nos pide eso el problema, sino lo que está, que colinda con el eje X, ¿verdad? Y aquí hay que trazar la gráfica primero en este tipo de ejercicio, ¿verdad? Teorema 2. De área bajo la curva, nos dicen que, o de integral definida, nos dicen que el integral de A hasta A de f de x es igual a 0. Es decir, que si el límite de integración inferior y superior es el mismo, la integral definida va a quedar 0. La integral de A hasta B de f de x va a ser igual al negativo del integral de la integral, pues solo que con los límites, límites de integración intercambiados de posición, ¿verdad? De f de x. O sea que la integral de a a b de f de x va a ser igual el negativo de la misma integral, pero de la función, pero con los límites de integración contrario, con posición contraria. Ahora, la integral de a hasta b de f de x equivale al integral de a hasta c de f de x más c más la integral de c hasta b de f de x, donde c es un número real entre a y b. Es decir, que una integral de a hasta b se puede separar en la suma de dos integrales con un límite, con un valor intermedio como límite superior en la primera integral y límite inferior en la segunda integral, ¿verdad? Ejemplo 5, nos dice evalúe integral de 5x de x igual a 0. Ahora, para examen puedo poner una pregunta de verdadero y falso, ¿verdad? De esto y no tienen que, entonces, por lógica va a ser 0, ¿verdad? No tienen que
Porque hay un teorema, entonces solo dicen hay un teorema y esto es 0 por teorema tal, ¿verdad? Sí. Por el teorema, por esta fórmula, el teorema 2. Entonces, pero acá, como para demostrarlo, ¿verdad? Integral de 5 a 5 de x va a ser igual integrando x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, ¿verdad? Aplicando la fórmula, va a quedar x a la 2 sobre 2, que se debe evaluar para 5 y 5. Este es el superior y este es el inferior, que es el mismo valor. 5 a la 2, evaluando. 5 a la 2 sobre 2 menos 5 a la 2 sobre 2, queda 25 medios menos 25 medios igual a 0, ¿verdad? O sea que por lógica, esto es solo demostrar. Ahora, inciso B, nos dice, demuestre que la integral de 0 a 2 de x es igual el negativo del integral de 2 a 0 de x. O sea, poniendo en posición contraria a los límites de inferior, va el negativo. Entonces, integral de 0 a 2 de x, integrando va a quedar x a la 2 sobre 2, que se van a evaluar para 2 y 0, la primera integral, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual 2 a la 2 sobre 2 menos 0 a la 2 sobre 2. 2 a la 2 sobre 2 es 4 sobre 2 menos 0 sobre 2. Esto es igual a 2, 2 positivo. Pero el negativo del integral de 2 a 0 se hace lo mismo, solo que va a ir precedido por un signo menos, ¿verdad? La integral. Entonces me queda x a la 2 sobre 2, de 0 a 2. Entonces lo pongo todo entre paréntesis para evaluar. Me queda 0 a la 2 sobre 2 menos 2 a la 2 sobre 2. 0 a la 2 es 0 sobre 2 es 0. Y 4, 2 a la 2 es 4 sobre 2 es 2. 0 menos 2 dentro del paréntesis me va a quedar negativo. Entonces queda negativo. Pero como es el negativo del integral, ¿verdad? Que hay que irlo arrastrando este signo. Se multiplica al final, menos por menos da 2. Entonces nos da el mismo valor. Esto solo es demostración, ¿verdad? Esto solo es una demostración. Por tanto, la integral de 0 a 2 de x es igual al negativo de 2 a 0 de x. O sea, se demostrando el inciso B del teorema 2. Ahora, inciso C de teorema 3, este se empleará en ejercicios de curvas de gráficas que tienen segmento debajo y arriba del eje X. Ya en algunos ejercicios, ya que vamos a ver más adelante, se va a aplicar, ¿verdad? Inciso C. Tema 3. Más sobre áreas. Dice, en tema anterior se estableció que el área bajo la curva y igual f de x acotada por las líneas x igual a b, x igual a b y y igual a 0, el eje x, está dada por la integral definida de a hasta b, de f de x en el caso de que f de x sea mayor o igual que 0. En a menor o igual que x, menor o igual que b, es decir, de a hasta b, intervalo a hasta b. Consideramos ahora el caso correspondiente a la región acotada por la curva y igual f de x. Las líneas x igual a b y el eje x, cuando f de x es menor o igual que 0, si a menor o igual que x, menor o igual que b, es claro que el área en cuestión está situada por completo por debajo del eje x. Este es un caso donde no está arriba, sino que el área se forma por debajo del eje x. Entonces, cuando se dé este caso, ¿verdad? Que la función queda por debajo del eje x, entonces el área entre el eje x y la función estará dada por el negativo de la integral definida de x igual a b y x igual a b. X igual a y x igual a b, ¿verdad? Entonces el área, cuando el área aparezca debajo del eje x, va a ser el negativo, ¿verdad? De la integral definida de hasta b de la función.
que esto va a ser igual menos f evaluada en b, ¿verdad? Entre paréntesis, menos que precede a la resta de f evaluada en b, menos f evaluada en a, que equivale a lo contrario, ¿verdad? A f mayúscula evaluada en a, que es la integral de f, menos la integral de f evaluada en b. Es decir, esto ocurre cuando queda debajo de la curva queda debajo del eje X, contrario a lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Entonces va a ser el negativo, ¿verdad? Bien, ejemplo 1. Nos dice, determina el área acotada por la función y igual x cuadrado menos 9, el eje X y las líneas verticales x igual a 0 y x igual a 2. Bueno, importante primero dibujar la gráfica para visualizar que el área queda debajo del eje X, ¿verdad? Entonces, por eso la gráfica es importante, porque deben verificar si está arriba o debajo esa curva. Bien, entonces dibujamos, ¿verdad? Damos valores de 0 hasta 2, ¿verdad? Para x igual a 0, evaluando la función, y nos va a quedar 0 cuadrado menos 9 igual menos 9, 0, menos 9. Que se ubique el punto para trazar la curva. Aquí 0 menos 9 está acá, ¿verdad? Aquí. 0 menos 9 que está, sería este punto. Para 1, evaluando quedaría y igual 1 cuadrado menos 9 me da menos 8. Entonces se forma el punto 1 menos 8. 1 para y, menos 8 para y, para 1, perdón, 1 para x menos 8 para y. Entonces queda acá, ¿verdad? Aquí se forma este punto para unirlo, ¿verdad? Y para x igual a 2, y va a ser igual 2 al cuadrado menos 9. Se me forma 4 menos 9 igual menos 5. Acá tengo que... Aquí tengo... Aquí. Entonces 2 menos 5. ¿Verdad? Un error acá. 4 menos 9 igual menos 5. Entonces me queda 2 menos 5. ¿Verdad? Este punto 2. Entonces al unir estos puntos se prolonga. Entonces se me forma el área. Ahora, ¿por qué el área va acá? Porque el ejercicio me dice que va desde 0 hasta 2. Entonces, trazando acá el área, ¿verdad? Tenemos que trazar una línea acá. Entonces, este es el área que se forma porque se limita por el eje X, la curva de la función y los valores y las líneas verticales desde 0 hasta 2. Entonces, como queda debajo del eje X, el área va a ser el negativo de la integral definida de esa función desde 0 a 2, ¿verdad? Fernando Domínguez, Manuel Díaz Mayor y Natalie Barahona. Barahona. Bien, solo vuelven a entrar al mismo link porque ya nos está sacando la aplicación, ¿verdad? Para volver a entrar. Estoy pasando lista para cada vez que entramos, ¿verdad? Si hay problemas de señal, me lo reporta. Mi número de WhatsApp.